Mi nombre es Carla Setune. Como hemos estado hablando ya hace varias semanas y con varios capítulos, yo justamente quería hablar acerca de temas de actualidad, de economía, de racismo, de comercio, etcétera, con el objetivo de que le llegue esta información importante a mujeres de la comunidad judía para entender un poco más acerca de la realidad, ¿no? O sea, en el mundo en el que estamos viviendo, los retos a los que nos estamos enfrentando y qué está pasando, un poco enfocado al COVID, porque pues es un tema sumamente relevante que cambió el escenario mundial, y ver cómo estaban las economías más importantes antes del COVID y qué está pasando actualmente. Voy a empezar a hablar acerca de algunos conceptos importantes para entender nuestra realidad y explicar qué es lo que está pasando realmente como en la economía un poco mundial. Lo que conocemos como desarrollo económico de los países se podría entender como los procesos que hace cada país para obtener riquezas, que con esas riquezas podemos obtener beneficios, calidad de vida y bienestar para la población. Eso es el desarrollo económico. Actualmente no existe solamente una forma o una medida estandarizada para clasificar a cada país dentro de ese desarrollo, pero podemos entenderlo como por 3 niveles de desarrollo. El desarrollado, países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. Como que estos tres conceptos son como los más fáciles de entender. Digo, dentro de estos mismos niveles existen otros niveles de clasificación. O sea, se pueden clasificar países de diferentes maneras, dependiendo métricas, Producto Interno Bruto, tecnología, inversiones, etcétera. Pero estos 3 niveles de desarrollo nos ayudan a entender o a clasificar de manera fácil a los países, ¿no? A entenderlo un poco. ¿Qué podemos entender como un país desarrollado? Es un país en donde la población tiene una alta calidad de vida, en donde se les ofrece servicios educativos, de salud, de bienestar, programas sociales. Es donde el gobierno en realidad funciona con una democracia como tal, ¿no? Los países desarrollados invierten en tecnología, tienen innovación, impactan al mundo, son parte de organizaciones internacionales importantes, son tomadores de decisiones por el mismo sentido de como son desarrollados, tienen la capacidad de poder intervenir, ¿no? Muchas veces se puede entender como lo que ya habíamos visto en otras presentaciones como intervencionismo o países que quieren controlar y realmente sí se ha visto porque los países desarrollados empezaron también a colonizar, una hegemonía británica que tenía muchísimas colonias, o Estados Unidos en América, Turquía, ¿no? que se puede considerar un país desarrollado que tenía los turcos otomanos, controlaban muchísima parte del mundo. Rusia, por ejemplo, se puede entender así, se puede entender países que han invertido en el desarrollo económico de su país para obtener riquezas y tener buena calidad de vida. El Producto Interno Bruto es alto en el país, en los países desarrollados, y el nivel educativo se puede considerar que va desde primaria hasta la universidad obligatoria. Eso se considera como un país desarrollado. Un país en vía de desarrollo, que es ahí donde México está considerado, es un país queriendo adaptar nuevas políticas para obtener el grado de país desarrollado, ¿no? O sea, digamos, está en vías de. ¿Por qué no lo ha conseguido el total desarrollo? Porque ni cuenta con la infraestructura necesaria, ni cuenta con las inversiones necesarias para invertir en tecnología, en capital humano, en servicios de salud. La educación que se da no es hasta la universidad, o sea, la básica que se da en países en vías de desarrollo puede ser solamente primaria o primaria y secundaria, ¿no? Y esto crea un atraso en el país, ¿no? Se supone que el deber ser de los países en vías de desarrollo es conseguir los niveles adecuados para ya considerarse como un país desarrollado. Y existe un tercer nivel
son los países subdesarrollados, ¿no? Son países que están muy enfocados en actividades primarias, como la agricultura, como el ganado, no tienen tanta industrialización, no tienen tanto impacto en las otras economías. El nivel de educación es muy bajo, los servicios públicos son ineficientes y la calidad de vida realmente de la población es baja, ¿no? Entonces, si clasificamos al mundo en estos 3 niveles, podemos encontrar dentro de los 3 niveles, pues muchísimos países en los que podemos meterlos, ¿no? Y eso es como que la desventaja económica que se tiene actualmente. Esa es la actualidad del mundo, ¿no? Cómo nos podemos clasificar y cómo nos podemos entender. Existe dentro de los esto hace que existan dentro de los mercados muchísimas dependencias. O sea, que muchas economías dependan de otras. Y cosa que podría entenderse como positivo, porque es un país globalizado, en donde cada quien se dedica a lo que mejor hace, ¿no? Y exporta, importa lo que necesita, etcétera. Pero realmente no, o sea, realmente es mucha la dependencia de países subdesarrollados que necesitan el apoyo de otros para poder subsistir como tal, ¿no? Y dentro de este marco se presenta la situación del coronavirus que conocemos actualmente. ¿Qué va a dejar la pandemia o qué está dejando la pandemia? Porque pues obviamente no podemos ya resumir qué va a dejar porque ni siquiera ha acabado ni tenemos idea cuándo va a acabar. Pero lo que sí podemos entender es que hasta ahorita lo que hemos encontrado dentro de la pandemia es un cambio a nivel internacional importantísimo. Hay un desequilibrio. No todos los países tienen alcances para atender a la población y eso deja en desventaja a muchos países. Además de que existen políticas diferentes. Cada país, al ser autónomo y soberano, por más que exista una pandemia y tengamos la ONU, que es un organismo mundial que intenta regir con políticas a los países, en sí es más fuerte o tiene más valor las políticas nacionales y el gobierno nacional que cualquier otro de manera general o de manera regional, ¿no? Y digo, parte de esto que lo hablaré en otra conferencia es la dificultad de la Unión Europea, ¿no? Cómo políticas regionales pudieron ser más importantes o tener más peso que las nacionales. Eso fue como lo más difícil en la integración, ¿no? Pero si hablamos del mundo, ante la pandemia encontramos a que cada país cuenta con su soberanía y con su autonomía y con sus decisiones. Y esto nos deja totalmente desequilibrados. Teniendo a China, donde se originó el virus, con un desarrollo tecnológico importantísimo, en donde los controles de la pandemia han sido vida o muerte, en donde han sido letales las políticas, en donde las multas han sido insostenibles y han conseguido reducir los contagios. Y países como Brasil, países como México, países como Europa, muchos países en Europa, que han tenido un manejo muy pobre de la pandemia, ¿no? Sin políticas públicas reales, sin un solo, que eso es muy importante internamente para el país, sin una sola política que rija a todo el país, ¿no? O sea, como que cada estado está viendo que si se puede, que no se puede, qué horarios, qué color de semáforo. Entonces eso desequilibra a todos los países en el mundo. Si internamente tenemos un desequilibrio. Y además de las políticas, podemos ver pues, las capacidades de cada país, ¿no? Las capacidades en hospitales, las capacidades en capital humano, de doctores, de especialistas, de enfermeras, de camas de hospitales, además del COVID, el tratamiento de otras enfermedades. Todas esas capacidades nos han dejado en desequilibrio. Hay regiones que se han visto un poco menos afectadas, y ahorita les voy a explicar qué factores podrían ayudar a un país a que no tenga tanto impacto negativo el tema de la pandemia.
Ahora, cambiando el tema de las diferencias entre los países, tenemos a cómo se están comportando los mercados, ¿no? O sea, de eso también quería platicarles un poco. Conocemos y sabemos que el origen de la pandemia fue en China, que el país número 1 exportador del mundo es China y que venía arrastrando una guerra comercial con Estados Unidos. Y Estados Unidos siendo el país importador número 1 del mundo, ¿no? ¿Por qué afecta esto ahorita a los mercados? Y les quiero explicar. Porque seguramente han escuchado, digo, las que se dediquen a importar o las que se dediquen a traer mercancía o las que sus esposos se dediquen a esta parte de la importación como tal. Seguramente han escuchado acerca de hay crisis y los precios de los fletes están altísimos. Y es una realidad. Nunca hace 10 años habíamos tenido el costo de los fletes marítimos tan elevados. ¿Y a qué me refiero elevados? Estamos hablando de desde $6,000 hasta $8,000, ¿no? Un puerto que es un Shanghai Lázaro Cárdenas, ¿no? De un contenedor. Estos precios están siendo insostenibles para el mercado, por ejemplo, mexicano. Me voy a enfocar un poquito ahorita en el mexicano. Quienes importaban textil, quienes importaban material de construcción, quienes importaban muebles, todo tipo de mercancía, les está afectando muchísimo el precio del flete, porque muchas veces esa elevación de precio era la utilidad final. Y entonces, pues traerlo ya ni siquiera es rentable, porque la utilidad no la van a sacar por el costo tan elevado del flete, ¿no? ¿Y quién se va a ver afectado? Pues o los importadores van a dejar de importar y de tener negocio como tal y de producir, o el cliente final, ¿no? O sea, se va a importar, se van a vender muebles chinos, pero pues el cliente final va a pagar más, ¿no? Dentro de una crisis en donde nos está dejando desempleo, como ya lo habíamos visto en otras diapositivas, que el COVID nos está dejando desempleo, nos está dejando con mucha crisis, y ahorita vamos a hablar un poco de la crisis alimentaria, con crisis de bajos recursos, ¿no? Del aumento de pobreza, de los niveles de pobreza en nuestro país, y pues el poder adquisitivo es menor, entonces pues a mayores precios va a ser muy difícil que el mercado nacional vaya a querer consumir, ¿no? ¿Y por qué la elevación del precio de estos fletes, ¿no? China, como sabemos, comenzó la pandemia como tal, el coronavirus se presentó en China e inició en China desde diciembre 2019 y más fuerte, digamos, enero, febrero, marzo 2020, ¿no? Estamos hablando que esos meses fueron cruciales para China. ¿Y a qué me refiero? Sí se dieron cuenta de la magnitud y la peligrosidad de la pandemia o del virus y tomaron medidas inmediatas. ¿A qué me refiero? Cerraron fábricas, no se podía exportar, no se podía hablar de fletes, de envío de mercancías, no se podía hablar de trabajadores en fábricas, de aglomeraciones de gente, de vuelos internacionales. En realidad controlaron el virus, construyeron hospitales, se dio un servicio médico de calidad, digamos, se puede decir como de calidad, inmediato, y se resolvió. Digo, no lo tienen 100% resuelto, siguen teniendo contagios, desafortunadamente siguen teniendo muertes, pero lo tienen un poco más controlado. Estos meses para China fueron vitales, pero pareciera que a ellos los dejaban en desventaja, ¿no? El mundo no se había dado cuenta que también nos iba a pegar a nosotros, ¿no? O sea, que también iba a llegar el virus a América, a Europa, a África, de cierta forma. Y entonces China dijo, a mí me está pegando y yo estoy perdiendo mucho dinero. Y por cerrar esos meses, perdieron utilidades enormes, pedidos internacionales millones, y entonces se vieron en desventaja ante el mundo que seguía abierto, ¿no? Era un mundo en donde marzo, abril, mayo, probablemente, el mundo siguió un poco estable,
existía un Producto Interno Bruto alto, las capacidades de cada país y los fondos estaban un poco estables y ahí dejaba en desventaja a China. Cuando nos pega todo el mundo, China ya está un poco más estable y empieza a abrir sus mercados. Y se da cuenta que ellos ahora ya no tienen a quién venderle, ¿no? Fueron meses, digamos, abril, mayo, junio y julio, en donde las importaciones de muchos materiales no fueron importantes, pero sí fue importante, pues los insumos médicos, ¿no? Que obviamente China se puso a producir de manera inmensa, ¿no? Y entonces ahora pues seguimos necesitando de China, ¿no? Lo que nos haría pensar que por la pandemia íbamos a dejar de ver a China, nos hizo necesitarlos más, porque cubrebocas, equipo médico, respiradores, que los gobiernos directamente fueron a comprarlos a China, era tanta la necesidad del mundo de consumirlos que China dijo, me voy a volver a ir para arriba y me voy a aprovechar que los mercados empezaron a abrir para subir costos, para recuperarse. Los puertos habían estado en una crisis importante y entonces todos estos factores han hecho que los costos de los fletes de China al mundo sean muy elevados. Y esto sí impacta porque impacta al mercado en el mundo. Digo, a México podría empezar a verlo ya como positivo, como lo he dicho en otras presentaciones, es la oportunidad de México de producir y exportar. Venderle a Estados Unidos y a América lo que China les está vendiendo, ¿no? Eso es como que lo ideal que debería de hacer el gobierno de México si es que empieza a ponerse las pilas. Bueno, eso es lo que está pasando un poco en el mercado internacional. Que los sucesos que podrían ser también importantes de entender del por qué está siendo muy difícil y muy costoso el importar mercancías y por qué muchas empresas mexicanas han tenido que cerrar, se han perdido empleos, porque como tal los equipos de los contenedores han estado escasos, ¿no? Han habido contagios en buques, han tenido que cerrar puertos, se ha retrasado toda la operación y esos retrasos tienen costos inmensos. Bueno, eso es entendiendo el mercado asiático, chino principalmente, que es como quise tocarlo porque es el exportador número uno del mundo y como que rige o dirige más bien los costos y las formas en las que se está dando el comercio internacional, ¿no? Ahora, pasando al tema de los países, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿cómo se puede disminuir un poco el impacto del coronavirus? Podemos ver justamente lo que les decía, tratar de dejar de depender de otros países, ¿no? Porque como es una crisis mundial, nos vamos jalando entre todos, ¿no? Y entre más podamos subsistir internamente, más fácil vamos a poder salir de la crisis. Hay una crisis que trajo el coronavirus, digo que existía, pero que agravó el coronavirus, y la podemos entender como la crisis alimentaria, ¿no? La crisis alimentaria se entiende que existe población, una cantidad de población que no tiene acceso a las necesidades básicas que son alimento. Sin él no podemos vivir. Esa es como la crisis alimentaria. ¿Por qué se da mucho esta crisis alimentaria en el contexto del coronavirus? Porque muchos países no consumen lo que internamente producen y porque muchos productores están produciendo con lo que cosechan, digamos, alimentos que se venden más, pero que no necesariamente son los más saludables o los más recomendables, ¿no? Y entonces, en lugar de que el maíz se use para hacer tortilla, que es saludable para la población y que podría bajar niveles de crisis alimentaria, ese maíz se está usando para jarabe de maíz, para postres que se pueden vender muchísimo más caros,
que otros mercados que no tienen crisis alimentaria están consumiendo y están pagando. Y entonces están mal distribuidos los recursos alimentarios, ¿no? Y esa va a ser una crisis importantísima. Porque pues tú como productor vas a querer buscar una mayor utilidad de tus productos. Y no se está viendo tanto el impacto saludable de lo que se necesita, ¿no? Entonces las recomendaciones son esas: consumir localmente, ayudar a productores nacionales y ser conscientes, ¿no? de lo que en realidad necesitamos. Ahora, quería yo hablar de cómo, que les estaba explicando un poco, cómo hacer que no nos pegue tan fuerte una crisis de esta magnitud, ¿no? Que, digo, en mi caso no lo había yo vivido, pero pues me parece que hace muchos años no había estado tan grave una crisis así. Se habla de que no se ha visto, más bien, una crisis tan fuerte económica, digo, obviamente es sanitaria, ¿no? Pero con sus impactos económicos tan graves desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces estamos hablando que esto nos va a pegar fuertísimo, ¿no? Y va a ser a generaciones. ¿Qué podemos hacer un poco para que no nos afecte tanto esta crisis? Lo que les decía, pareciera que la integración es buena, cosa que sí, es positiva, pero para términos generales, dentro de este contexto, menor integración del comercio internacional nos va a ayudar. Los países que menos estén integrados y que más puedan consumir localmente van a poder estar mejor económicamente dentro de una crisis. Yo estoy hablando en el contexto de una crisis. ¿Por qué? Porque cuando dependes tanto del comercio mundial, cualquier crisis y cualquier situación te jala. Cualquier terremoto en Japón y tú importabas de Japón insumos, va a impactar a tu país, ¿no? O sea, eso es un ejemplo. Y el coronavirus, al ser mundial, los países que menos estén integrados en el comercio mundial van a poder estar un poquito mejor consumiendo localmente, ¿no? Los países que más dependan de la agricultura y que la agricultura nacional esté siendo productiva van a poder estar mejor, o van a poder salir mejor de esta crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la agricultura es el vital, ¿no? Es probablemente mucha industrialización o muchos países tecnológicos que son necesarios dentro de una crisis, y más ahorita, no tienen tanto impacto en el bienestar humano, ¿no? O sea, en las necesidades básicas de. Y que otros países les va a pegar menos la crisis económica dentro del coronavirus, países que menos dependan del turismo. Porque, pues, como sabemos, ahorita no está habiendo, hay muchísimas restricciones en vuelos, en hoteles, ni siquiera existe el deseo o la necesidad de. Y los países que menos dependen del turismo van a ser un poco los países que menos se van a ver afectados. Ahora me voy a regresar al tema importantísimo que les quería comentar para entender la actualidad económica, y porque seguramente muchas de ustedes han estado escuchando acerca de la guerra comercial México-Estados Unidos y por qué nos es importante, no nada más a México o a mujeres empresarias en la comunidad, le pega a Europa, le pega a América, le pega a todo el mundo, ¿no? Esta guerra comercial México-Estados Unidos se puede entender como la guerra comercial entre las dos potencias de mercado más importantes. Uno siendo el exportador más grande del mundo y otro siendo el importador más grande del mundo. Si recuerdan lo que les explicaba en otras conferencias acerca de los aranceles y las restricciones al comercio y cómo se protege el comercio internacional, se acordarán que la forma en la que se controla, o más bien se tiene castigado un poco a los productos internacionales, es con aranceles, ¿no? Los aranceles son el pago de impuestos a una mercancía, producto, bien o servicio que viene de otra parte del mundo y que queremos nacionalizar al país, hay que pagar un arancel, ¿no?
Entonces, ¿cuándo inicia esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? En el 2018. Esto es antes de la pandemia. No nos imaginábamos nadie que íbamos a estar dentro de una pandemia mundial que agravó el problema, sin duda, que hizo que la guerra sea mucho más intensa, sin duda, pero esta guerra inicia antes de la presencia del primer caso de coronavirus. Entonces inicia en el 2018 cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide que va a castigar al producto chino. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque va a empezar a apoyar más al producto nacional, a dejar de depender de China y a dejar de contribuir al crecimiento de China. Porque pues China es el hegemón del mundo. No sé si sepan realmente qué significa ser el hegemón mundial. Existen potencias en el mundo, pero existe solo un hegemón, ¿no? Que ha sido pasado de país en país, dependiendo de la historia del mundo y por situaciones que han pasado, ¿no? Para hablar, podría decirles todas las que existen y han existido, pero enfocándonos en tiempos contemporáneos, quien tenía la hegemonía era Inglaterra, antes de Estados Unidos. Inicia la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no pierde, más sí se invade. O sea, no queda invadida, queda destruida. Y muchas de las colonias que tenía el gobierno británico se independizan, entonces pierde este poder, ¿no? Y quien toma la hegemonía en el mundo es Estados Unidos, siendo el vencedor, el que ganó la guerra y que fue intacto en su territorio. Eso es importantísimo. Y quien va a empezar a imponer reglas en el mundo, crea el Plan Marshall de recuperación, entonces empiezan a depender de él. Pero bueno, para no salirme del contexto, el hegemón mundial es Estados Unidos, quiere quitarle poder económico principalmente a China y dice, voy a empezar a poner aranceles, que como les decía, los aranceles son el pago de impuestos hacia productos internacionales. ¿Por qué afecta tanto? Porque los estadounidenses que estaban importando producto chino van a tener que pagar más aranceles. Entonces se va a ver castigadísimo el producto chino en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Y entonces Donald Trump decide imponer aranceles a muchos productos chinos, cosa que les va a afectar muchísimo a productores chinos, quienes quieren meter sus productos a Estados Unidos y muchos empresarios no quieren pagarlo, ¿no? La respuesta de China fue exactamente la misma y con un impacto fuertísimo. Les puso arancel a productos estadounidenses. Si bien la cantidad de exportaciones chinas a Estados Unidos no son la misma que las de Estados Unidos a China, China exporta más, Estados Unidos exporta a China muchísima mercancía muy importante. Entre ellas, productos de consumo humano, como la soya, como productos de agricultura, muchísima innovación exporta, y también autopartes, industria automovilística, etcétera, que está castigada ya en China, ¿no? Entonces, como respuesta a los aranceles que impone Donald Trump, el gobierno chino dice, yo también voy a castigar a los productos estadounidenses, y empezó la guerra, ¿no? Y justo cuando empieza la guerra a intensificarse, comienza el crecimiento de la pandemia. ¿Y qué vino el virus a demostrar? Que existe tanta dependencia entre estos dos países que cuando Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba empezar a importar, ya dejando atrás muchísimos productos, sino productos de médicos, de insumos médicos, se dio cuenta que probablemente esa guerra que le había declarado a China, a los productos chinos, no le iba a ser ya sostenible, ¿no? Esta pandemia lo agravó, sin duda. ¿Por qué nos afecta tanto a México? Porque muchas veces los productos que podíamos conseguir
chinos en nuestro país o que necesitábamos venían ya siendo importados de Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues muchos consumidores estadounidenses dejaron de importar, ¿no? Eso es lo malo. Ahora lo bueno, y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho varias veces, es que estos importadores estadounidenses van a empezar a buscar otros mercados, porque si van a pagar el 25% de arancel por una mesa de madera china, pues México la podría hacer. Y nosotros sí tenemos el Trato de Libre Comercio, como lo expliqué también en otras diapositivas, digo, un poco para juntarlo, es la oportunidad de México, ¿no? ¿Quién se está viendo afectado? Sin duda, productores estadounidenses. Y esa es como que la presión al gobierno estadounidense, los agricultores, la industria que exportaba sus materiales a China, se están viendo afectadísimos porque no están teniendo los mismos pedidos, no les están, sus clientes chinos no les están consumiendo. Y China a su vez, así como Estados Unidos queremos que nos vea a nosotros, China a su vez va a ver a su región, va a empezar a ver a Tailandia, va a empezar a ver a Malasia, va a empezar a ver a India, y esta dependencia entre los dos países, con los dos más grandes mercados, va a empezar a disminuir. Eso es como que lo que parece ser. Que puede ser que esta guerra sea más fuerte, probablemente sí, se mantenga o disminuya. Eso lo iremos viendo, ¿no? Con el tiempo y el cambio de gobierno. Pues muchas gracias. Nada más para concluir, tenemos que estar atentos a la situación actual en la que estamos viviendo, de crisis humanitaria, sanitaria y económica, que va a tener muchísimo impacto en México y en todo el mundo. Y digo, espero que haya quedado un poquito claro en dónde estamos parados. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias.